¿qué es la retórica? Para ello podemos acudir a el que se conoce como el padre de la retórica y también de la lógica, que es Aristóteles. Por eso les decía, hay que ir a los antiguos para conocer un poco de lo que es la retórica y sus elementos, sobre todo que son muy importantes, y que no por el hecho de que se hayan creado, ¿verdad?, y pensado en la antigüedad, no quiere decir que en la actualidad no lo sigamos aplicando. Es una materia pues bastante actual y que va a estar en boga pues siempre. ¿Por qué? Porque esa necesidad que tenemos las personas de explicarnos, de tratar de convencer o persuadir a las personas por medio del habla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este concepto de retórica del propio Aristóteles que nos decía que es la facultad de conocer en cada caso aquello que puede persuadir. Por eso algunos autores, tomando en cuenta este concepto, pues consideran que la finalidad de la retórica es precisamente persuadir a alguien por medio del uso del lenguaje. Sí. Hay algunos otros autores, por ahí Quintiliano, que está mencionado en uno de los recursos de esta semana, donde nos da las partes de la retórica, él no consideraba esto como una finalidad de la retórica, el persuadir, porque alegaba que puede persuadir pues cualquier persona en cualquier cargo. Entonces dice, no es el fin de la retórica el persuadir para él, ¿no? Yendo en contra de lo que consideraban otros autores, y él decía que el fin de la retórica es más bien el arte del buen decir. De hecho, él consideraba así a la retórica, ¿verdad? Y solamente podía tener ese arte. Acuérdense que la retórica, y si vamos a los griegos también, que es la cuna de la civilización occidental, pues a ellos les debemos también a los filósofos. Entonces, Quintiliano decía, lo que se debe hacer para practicar la retórica también es tener, pues, conocimientos de la filosofía, de lo que veíamos la semana pasada, cuestiones morales, éticas, porque solamente puede desarrollar el arte del buen decir alguien que es bueno. Aquí pudiéramos alegar y contrastar ese comentario de Quintiliano diciendo que no, porque a lo largo de la historia, ustedes saben que ha habido muchos o grandes oradores, tanto para cuestiones buenas o positivas, el mismo Gandhi, por ejemplo, Lincoln, expresidente de Estados Unidos, y otros que se les venga a la memoria, pero también han habido oradores que persuaden, que convencen para cosas malas. Y en la Segunda Guerra Mundial tenemos un ejemplo en Alemania, que ustedes ya saben quién es. Entonces, pues ahí está nada más ese comentario. Al final de cuentas, la mayoría de los autores sí considera que la retórica tiene como finalidad persuadir. Y esos grandes oradores a quienes debemos el desarrollo de este arte o técnica, como lo conocen algunos, pues basta tres botones, como dice, tres ejemplos, tres grandes ejemplos de la historia de la humanidad en cuanto a oratoria, retórica, etc. Uno de ellos es Sócrates, que mencionábamos la semana pasada, que Sócrates era un orador que estaba en contra de otros oradores que se les conocía y ellos mismos se autodenominaban como sofistas, porque sofía es sabiduría. Entonces, fíjese el ego de estas personas que al considerarse ellos mismos como sofistas y así nombrarse, pues se consideraban sabios a sí mismos, ¿verdad? Entonces, respecto de ellos estaba en contra Sócrates porque decía, lo que les criticaba principalmente era que cobraran por sus enseñanzas. Y decíamos la semana pasada, bueno, ¿a quiénes se enseña los sofistas? ¿A quiénes se enseñaba? Bueno, regularmente a jóvenes de la aristocracia que tenían la capacidad económica para pagarles sus enseñanzas. ¿Y a qué los enseñaban? Pues fundamentalmente a este arte de la retórica, es decir, a hablar bien para que pudieran persuadir, convencer al pueblo de que siguieran votándolos, de que los siguieran teniendo en el poder, manteniendo sus privilegios. Entonces, no cualquiera podía tener clases de los sofistas.
En cambio, Sócrates era un personaje que se iba a la plaza pública de Atenas y ahí empezaba él a hablar, ¿no? Y se acercaban muchos jóvenes a escucharlo y tuvo bastantes discípulos jóvenes que por medio del desarrollo del arte de la retórica también aprendían y luego después llevaban sus enseñanzas a otras partes, ¿verdad? Pero desgraciadamente en el caso de Sócrates, acuérdense que la sociedad, y así seguimos en la actualidad, muchas veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades, que era lo que hacía Sócrates, ¿verdad? Entonces empezaba él a criticar a los gobernantes, a los políticos, incluso a los artistas como los poetas. Les iba y les preguntaba, los acosaba a preguntas, porque en eso consiste el método de Sócrates, que les empezaba a rebatir las respuestas. Esto no le gustaba a ellos, ¿verdad? Entonces lo acusaron de que estaba pervirtiendo a la juventud. Y como él cuando va a juicio decide defenderse él solo, pues lo que hace al principio parecía que la iba a librar, pero como la defensa que hizo, que su principal alumno, Platón, decidió escribir una obra respecto de la defensa que llevó a cabo el propio Sócrates de sí mismo, un pequeño libro, Apología de Sócrates, es decir, la manera en que él se defendió. Pues parecía que la iba a librar y que iba a salir avante de ese juicio, pero en su discurso fue un tanto soberbio, de tal manera que hizo que el jurado se molestara con él y al final le dio una sentencia de pena de muerte. De hecho, esta imagen que estamos viendo en pantalla, la condena consistía en que tenía que tomar un veneno, que es lo que le están ofreciendo ahí algunos de el discípulo, ¿verdad? Que ahí era un joven aprendiz de Sócrates y pues le está poniendo el veneno para que él lo tome, que fue lo que hizo. Tenía otra posibilidad que era irse de Atenas, pero él decidió quedarse, asumir el cumplimiento de la sentencia y alegó que no se iba de Atenas porque si sus propios conciudadanos no lo habían aguantado, ¿cómo lo iban a aguantar en otro lugar? Entonces aceptó la sentencia y tomó la cicuta y así murió. Otro ejemplo que también desarrolló y que de hecho es conocido como el más grande orador de todos los tiempos es Demóstenes. Algunos de sus biógrafos nos refieren que tenía al principio él un defecto que era tartamudo. Entonces, imagínense en aquellos tiempos, pero fíjense la grandeza de superar ese defecto, esos obstáculos, porque al llegar a ser el más grande orador de todos los tiempos, siendo tartamudo, bueno, pues tiene mucho mérito, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen algunos de sus biógrafos que hacía? Que se colocaba unas piedritas en la boca, esos ejercicios de dicción que ahora hacemos a lo mejor con un lápiz, poniéndonos un lápiz en la boca para hablar y que la lengua pues ya se vaya mejorando, ¿verdad? La dicción, etcétera. Bueno, él lo hacía con piedritas que se ponía en la boca y empezaba a hablar y hablar. Y también la imagen de esta pintura es porque se iba al mar, ¿no? Y una manera de equilibrar sus tonos de voz era precisamente irse a la orilla del mar, empezar a hablar y hablar así, pudiéramos decir en la actualidad como loco, como vemos de repente algunas personas en la calle, pues él hacía lo mismo a la orilla del mar porque aprovechaba la ventaja de que en este caso las olas con el ruido que hacen los que han ido o vivan en la playa, pues sabemos que hacen un ruido cuando se están acercando la ola y eso le permitía elevar el tono de voz para escucharse. Empezó a ejercitar los momentos en los que debía alzar la voz y los que debía bajar, ya cuando se alejaba la ola, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a Demóstenes y finalmente otro ejemplo que desarrolló la retórica y que también es conocido, si no como el primero, como el segundo gran orador de todos los tiempos, es
Cicerón, que a este lo ubicamos pero en Roma, en el periodo de la República Romana. Los tres grandes periodos de la antigüedad en Roma fue que inició como monarquía, después fue una república y ya el tercer periodo es el más conocido en las series, en las películas, documentales, etcétera, que es el imperio. Bueno, Cicerón fue un gran orador de la República Romana que llegó a ser cónsul, pero previamente fue un abogado destacado que defendía casos que parecían pues imposibles de ganar, pues él los ganaba y de ahí saltó a la política y llegó a la máxima magistratura de ese entonces, que era el consulado. Otro personaje que destacó en la antigüedad con el arte de la retórica.